las noticias más importantes. El día de ayer la presidenta Boluarte, a través de su abogado, se ha pronunciado en tanto la citación de la Fiscalía de la Nación para el próximo 31 de mayo. Ella tendrá que rendir una declaración por las muertes que ocurrieron tras las protestas después del 7 de diciembre, las protestas en contra de su gobierno. Y lo que ha pedido la defensa y también el jefe del gabinete es que este testimonio, este interrogatorio, esta declaración de la presidenta se realice al día siguiente, es decir, el 1 de junio, debido a que el 31 hay un simulacro nacional. Por otro lado, temas importantes en el Congreso también, Fernando, el día de hoy, uno muy importante y bueno, que nos toca directamente, tiene que ver con la segunda votación de esta denominada ley Mordaza, una ley que pretende penalizar aún más los delitos por difamación e imponer penas mucho más drásticas que de alguna manera se han interpretado como amenazas a la libertad de prensa y expresión. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos escuchan y nos ven y nos siguen por redes digitales. Un saludo a nuestros amigos argentinos el día de hoy porque celebran su fiesta nacional el 25 de mayo. Y naturalmente este tema que tú has mencionado es clave. Tenemos invitados que nos van a poder ilustrar qué es lo que se ha conversado desde que se votó en primera lectura esta ley que, repetimos, como lo has dicho tú, va contra la evolución general de despenalización de los delitos de difamación para que se vuelva un tema en el plano civil. Multas y sanciones, pero no cárcel. Esto de tener periodistas detenidos en cárceles por haber dicho algo que no le ha gustado a alguien, nos hace recordar países como Nicaragua y como Cuba y como Venezuela en nuestro continente, como Rusia, a nivel internacional, países que tienen muchísimos periodistas presos porque dijeron algo que no le gustó a alguien. Ojalá que este voto cambie el sentido del día de hoy, tal como nos han hecho sentir algunas bancadas. Pero sobre eso saben mucho más nuestros invitados, Mávila. Ricardo Burgos Rojas, decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, y Luis Tipacti Melgarejo, decano del Colegio de Periodistas de Lima, nos acompañan esta mañana. Muy buenos días, gracias a ambos por estar aquí. Ricardo, ¿cuál es tu sensación con relación a la votación que se llevará adelante el día de hoy? ¿Crees que hay, en efecto, una reflexión, como se ha deslizado, se ha insinuado, que hay bancadas que han retrocedido y que finalmente se han dado cuenta de la importancia que tiene lo que podrían aprobar esta tarde? Aparentemente sí. O sea, podría darse el caso de que hoy puede ser un día festivo para la libertad de prensa o un día de luto. Sin embargo, el colegio tiene un optimismo moderado en torno a lo que pueda pasar después de este cuarto intermedio, cuando el señor Gonza, que es presidente de la Comisión de Justicia, ponga nuevamente a debate el tema de la ley. Tenemos entendido que el articulado de esta ley o de este proyecto de ley aprobado en primera votación no ha cambiado. Entiendo que se han modificado algunos principios en el tema de la exposición de motivos, pero hay que recordar que el articulado de esta ley tiene que ser aprobado exacta y rigurosamente como lo fue en la primera vez, porque si no estaríamos votando otro proyecto. ¿Qué significa eso exactamente? ¿A qué te refieres? ¿Dónde quieres poner el resaltador? En el hecho que si hay alguna modificación, esta puede darse en la exposición de motivos, porque había algunos puntos que los mismos congresistas de Izquierda Unida, en la evaluación que tuvieron con las personas, con los gremios que estuvimos, dijeron que iban a reconsiderar algunos puntos de vista. Se hablaba incluso de que no se iba a mencionar a los medios de comunicación, pero esa es la exposición de motivos. No es el articulado. El articulado es el que manda en una ley. Y por eso nosotros estamos pendientes de qué es lo que se va a discutir o qué es lo que se va a presentar después de este cuarto intermedio. Hay un aspecto que es argumento racional contenido en el articulado. Pero hay otro argumento que tiene que ver con las personas que están defendiendo esta ley con más fervor. Y varios de los congresistas de Acción Popular y sobre todo de APP que votaron a favor de la ley en su primera lectura, lo que han constatado es que los más empecinados en sacar esta ley adelante son personas justamente como el señor Gonza, que tienen un cuestionamiento de ellos mismos. Y eso ha llevado a que algunos congresistas, el señor Salguana, por ejemplo, presuman que hay acá un acto de venganza contra la prensa independiente. Quisiera conversar sobre este tema con el señor Tipacti, que es el decano del Colegio de Periodistas de Lima,
porque usted, señor Luis Tipacti, ha mantenido conversaciones esos últimos días en función de su cargo con congresistas. Quisiera que nos cuente cuál es el razonamiento del que han cambiado de opinión y ya no votarían esta vez, por segunda vez, a favor de la ley. En efecto, Fernando, sí, tanto nuestro decano nacional, Ricardo Burgos, como quien habla, y otros miembros de la Orden, nos hemos reunido en primera instancia con el presidente del Congreso, donde le hicimos ver nuestra preocupación por este tema. Y después hemos sido invitados por las propias bancadas. Sí. O sea, ha sido una invitación de las propias bancadas, donde les hemos hecho conocer el íntegro de nuestra preocupación, el por qué nosotros, como colegio, un ente deontológico, estamos en contra. Porque principalmente, básicamente, Fernando, como usted lo señala, son muchos congresistas que están encausados en diferentes acusaciones, los que pretenden, digamos, que esto sea favorable. Y los periodistas, los comunicadores, de los medios, de la gran mayoría de medios, lo que han informado es con la verdad, con documentos, trabajos de investigación. Entonces, lo que nosotros hacemos es trasladar a la opinión pública los trabajos de investigación que hacemos, que realizamos. Nosotros en ningún momento estamos faltando a la verdad, porque ahí están los documentos de los diferentes programas y han salido también en los medios. Esto efectivamente parecería, ojalá que no, que sea un tipo de venganza en contra de los periodistas que solamente buscamos la verdad. El presidente del Congreso, José Williams, sobre esta ley, apodada la Ley Mordaza, ha dicho: no podría decir esto, si es venganza de bancadas, con certeza, ni negarlo ni afirmarlo. Y el hecho de que no haya podido negarlo ya es sumamente peligroso. ¿Por qué en el mundo en general, para que la gente nos entienda mejor, por qué la tendencia global es más bien a despenalizar el ejercicio del trabajo periodístico, Ricardo? Bueno, yo tengo una apreciación ahí distinta, porque en la conversación que tuvimos con el presidente del Congreso, él nos mostró su punto de vista contrario a la ley. Entonces era un punto de partida también para la conversación, en la que incluso conversamos sobre otros temas que más bien podrían tratarse no a través de una ley, porque no podemos sobrelegislar sobre materia de libertad de expresión. Finalmente, la defensa de nuestros fueros no es una defensa corporativa de los periodistas, sino es una defensa del derecho que tiene la sociedad a estar informado, que por supuesto está cautelado en nuestra Constitución y también en la jurisprudencia internacional. Y a propósito de lo que tú dices, efectivamente, solo aquí en nuestra región, Argentina y Uruguay, por ejemplo, ya caminaron hacia la despenalización de los llamados delitos de prensa. Y en Latinoamérica tenemos a México, tenemos a Panamá, tenemos a Honduras. Entonces es una tendencia que se está realizando y que el Perú va contra corriente, ¿no es cierto? Claro, pero la pregunta es, ¿por qué es que evoluciona en ese sentido la corriente internacional? ¿Por qué tantos países, incluso Argentina, donde el gobierno, ha sido duramente criticado, se han publicado tremendas investigaciones en contra del kirchnerismo, sin embargo, no hay una situación como la que estamos a punto de ver podría ocurrir en el Perú? Los abogados le llamarían dolo, que es la intención de hacer daño. El periodista, cuando publica una información y esta puede aparente o presuntamente ser tipificada como una difamación, es porque el periodista de repente produjo una información inexacta, pero no falsa. Inexacta en cuanto a los matices. Entonces, ese es el alcance de la difamación, a diferencia de la calumnia. Entonces, yo creo que eso lo ha evaluado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide cada día que se cumple el Día de la Libertad Mundial, de la Libertad de Expresión, que los gobiernos más bien impulsen y protejan, no solamente los gobiernos, también los políticos. Y en este sentido el Colegio de Periodistas se dirigió a los políticos que están en el Congreso, exhortándolos a cambiar de actitud y enviar este proyecto de ley al archivo. Permítanos ir a una pausa, señores decanos, para retomar nuestra conversación con ustedes, siendo decanos respectivamente nacional, el señor Burgos, y de Lima, el señor Tipacti. Vamos a la pausa y retomamos, Mávila, nuestra conversación sobre la ley que debe ser votada esta tarde en el Congreso, que endurece las penas por delitos llamados de difamación.
8:22, avanza la mañana y continuamos conversando sobre libertad de prensa y la posibilidad de que se vote hoy, finalmente se concrete la segunda votación de la denominada Ley Mordaza. Y hablamos con dos invitados directamente vinculados al tema, Ricardo Burgos, decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, y Luis Tipacti Melgarejo, decano del Colegio de Periodistas de Lima. Poniéndonos en el escenario de que se apruebe esta norma, ¿qué es lo que sigue, Ricardo? Bueno, esperaríamos que el gobierno, como ya lo anticipó el primer ministro, observe esta ley. Y luego de eso, si el Congreso ratificara su decisión e insiste en la materia, que el camino del Tribunal Constitucional a la limón con los temas de la denuncia internacional. Hay que tener cuidado porque este tipo de leyes que, como les decía, sobrelegislan sobre materia de libertad de expresión, son preocupantes. Ya Reporteros Sin Fronteras, que es una institución que mide, por ejemplo, cómo se lleva a cabo el ejercicio periodístico en una nación, ya nos bajó más de 33 posiciones. Entonces esto naturalmente es una mala señal, no solamente para nosotros, sino también para la comunidad internacional. El Colegio de Periodistas acaba de reunirse en Chiclayo, en una asamblea nacional, por lo tanto la postura que tenemos no es solamente la del Consejo Directivo del colegio, sino de todos los decanos de todo el país en contra de esta ley, que yo la interpreto como una especie de un globo de ensayo de control político, porque a esta tienes que sumarle la otra ley que viene, que está también en una comisión que es la referida a ver, digamos, cómo se analiza la programación de los medios, ¿no? Y eso me traslada a otros escenarios, por ejemplo, como Venezuela, con la CONATEL, o con la llamada Ley Resorte, que es la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión en Venezuela, que prácticamente indujo a la quiebra, pues, a la televisión privada en ese país. Hay quienes dirían que somos exagerados cuando hablamos de que nos estamos acercando a Venezuela, ¿no? Pero ¿estamos siendo exagerados? De ninguna manera. Esta ley es de ningún tufillo bolivariano. Señor Tipacti, usted también ha tenido reuniones con su base de Lima. El señor Burgas nos menciona reuniones con las provincias. ¿Qué está pasando fuera de Lima? Porque hay un tema de amenaza a los periodistas que son hostiles a los alcaldes, a los gobernadores regionales, que no tiene que ver con la política nacional, pero que es muy grave para nuestros colegas que trabajan en regiones, ¿no? En efecto, hace unos días, la semana antepasada, porque la semana pasada hemos estado en Chiclayo, en la Asamblea Nacional de Decanos, nos hemos reunido con colegas de Huacho, de Huaura, de Barranca, y el próximo mes vamos a ir a Cañete, porque dentro de los temas que nosotros hacemos como colegio es el de capacitar ir a provincias. Y en ese contexto aprovechamos para ver estos temas y lógicamente también lo miran con mucha preocupación, ¿no? Y como acaba de señalar nuestro decano, en el Congreso, en la Asamblea Nacional de Decanos que hemos tenido a nivel nacional, ha sido unánime el pronunciamiento que hemos publicado de rechazo a esta ley, porque realmente es una amenaza contra los hombres de prensa, sobre todo aquellos que hacen trabajo de investigación. Hoy día publico algo contra alguien, o contra un alcalde, contra un funcionario público, inmediatamente nos presenta un juicio, una demanda, ¿no? Y esa demanda, ¿qué va a hacer? El juez va a decir, en tanto y en cuanto el juicio continúe, usted deje de informar. Entonces, se corta la investigación. Entonces, ¿no resulta tan cierto eso de que se queden tranquilos los periodistas que hacen bien su trabajo, porque si lo hacen bien no va a pasar nada? Que es el argumento, ¿no? Y para muchos de quienes nos están escuchando dirán, bueno, pero ¿cuál es el problema si uno publica algo que en efecto ha corroborado? ¿Por qué tanto temor? El temor tiene que ver no solamente con, la prolongación de un proceso penal, sino contra las decisiones que pueda tomar un juez en tanto se desarrolla la investigación. Claro, es una puerta giratoria, ¿no? Porque sin duda el presidente de la Corte Suprema, por ejemplo, dio unas declaraciones en el sentido que el Poder Judicial no se prestaría, digamos, a lesionar la libertad de expresión. Pero más allá de las buenas intenciones del presidente del Poder Judicial, todos sabemos que un fiscal o un juez son personas que hacen su trabajo de manera independiente. El presidente no puede opinar, no puede intervenir, porque hay un derecho que le asiste al juez. Entonces, naturalmente, hay siempre la probabilidad que algún asunto que puede ser interpretado como una especie de control político tenga, digamos, un correlato judicial, y eso es lo que preocupa, y eso es lo que también lleva a que en este momento
haya pues una gran cantidad de denuncias a nivel nacional y más que nada en provincias en contra de periodistas y comunicadores. Y es tanto más grave este clima de amenaza que la prensa durante los últimos tiempos, sobre todo bajo Pedro Castillo, pero no solo, ha hecho denuncias graves que han causado impacto en gente que tenía mucho poder, tanto del Ejecutivo como del Congreso y del aparato judicial. Han habido denuncias graves. Yo me pregunto si digo, por ejemplo, en el señor Américo Gonza, que es el que promueve esta ley, es una persona que tiene cuestionamientos y uno puede preguntarse si esos cuestionamientos lo llevan a tener esta actitud de venganza. Ya él puede considerar que lo estoy difamando por haber simplemente dicho eso. Yo he dicho verdades y he establecido una eventual conexión lógica entre ellas, pero él puede considerar que estoy difamando su honor y que entonces caigo. De ahí la pregunta que hizo Mávila, quienes como el señor Montoya, congresista de Renovación Popular, que no se preocupen los que no difaman, esto es una ley que solamente concierne a los malos periodistas. No es tan así. Y hay algo, Fernando Mávila, en el Colegio de Periodistas a nivel nacional, nosotros tenemos un ente deontológico que todos estamos obligados a cumplir. Y tenemos un tribunal de honor. En este tribunal de honor pasan aquellas personas que son denunciadas. Incluso cualquier ciudadano puede denunciar a un miembro de la orden que no haya cumplido el código de ética. O sea que nosotros los periodistas y comunicadores estamos ahí vigilados, mejor dicho. Incluso nosotros como directivos, ¿no? O sea que no es que podamos decir lo que se nos antoje, como dicen algunos, que esa es su manera de expresarse. Tratamos nosotros, en lo máximo, de ser lo más ecuánimes y objetivos, porque ese es nuestro ente deontológico de la objetividad, imparcialidad, responsabilidad. Y esto conlleva también a que los periodistas tenemos también nuestros propios mecanismos de autorregulación, no solo el colegio, también la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, también la Asociación Nacional de Periodistas y otras entidades que manejan sus propios códigos, los consejos de la prensa, que tienen sus propios códigos de ética, sus propios tribunales de honor. Incluso hay una entidad, Concord TV, que también observa el desarrollo de las comunicaciones. Hay que recordar que en este país son más de 7.500 frecuencias que el Estado concesiona en todo el país, de las cuales 6.000 son aproximadamente radios y 1.500 señales de televisión. Por lo tanto, a mí me llena, por ejemplo, de expectativa un pronunciamiento que acaba de llegar al colegio, que es de Conred de Cusco. Y Conred de Cusco, ¿qué cosa es? La unión de todos los colegios profesionales del Cusco, en el que también rechaza esta ley mordaza. Bueno, muchísimas gracias, señor decano nacional, Ricardo Burgos, y señor decano de Lima, señor Tipacti, por venir a explicarnos los alcances del voto que tendrá lugar hoy, Mávila, respecto de esta ley, supuestamente para endurecer sanciones contra los delitos de difamación, pero que ha sido vastamente percibida como una amenaza para la libertad de prensa en el Perú. Veremos en el curso de hoy qué es lo que se vota finalmente en el Congreso. Gracias a nuestros invitados. Hacemos una pausa a las 8:30 y regresamos.